Voy a empezar con vos, Angie. Está bien. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con el nuevo tema. En este caso vamos a ver la inversión en subsidiaria o en asociada, que sería cuando una empresa tiene participación en otras compañías. Entonces, de esto ya hemos visto un poco en relación cuando nosotros veíamos los estados financieros consolidados, por ejemplo. Entonces, los estados financieros consolidados son aquellos que se preparan cuando una empresa tiene varias subsidiarias o varias, le podríamos llamar nosotros como sucursales. Porque cuando estudiamos contabilidad general, nosotros veíamos lo que eran la contabilidad en agencias y sucursales. Y entonces veíamos que las sucursales tenían que llevar contabilidad, las agencias no. Entonces aquí la podemos, digamos, asociar a ese tema que nosotros ya vimos, lo que ustedes ya vieron. Entonces una empresa, aquí vamos a ver si que tanto no es sucursal, sino que tenga una inversión de dinero en otra compañía. Es decir, es como cuando una empresa, digamos, está bien económicamente y ella dice, voy a invertir en esa otra empresa que tiene otro tipo de negocio, pero que veo que le está yendo bien o está ganando. Entonces yo digo, voy a invertir en esa otra empresa. ¿Cómo? Comprando acciones. Entonces desde el momento en que yo compro acciones, yo tengo una participación en esa otra empresa y esa participación se traduce en que yo invertí un capital, pero que también en el momento de que se reconozca una ganancia o una pérdida, yo voy a formar parte de esa ganancia o de esa pérdida. Como es una inversión, entonces lo estamos haciendo o se va a hacer en empresas que vos las veas que sean prósperas y que podés tener una ganancia. Es un negocio, por eso se llama inversión, porque vos no vas a ir a comprar acciones de una empresa que está mal o que vos ya tengas información, que no, las operaciones van en caída, venta baja, poco cliente. Entonces vos tenés que estudiar en qué tipo de empresa vos podés invertir. Entonces, aquí lo que nos presenta la NIF es cómo vos vas a contabilizar todo ese proceso cuando vos haces una inversión de dinero en otra empresa y cómo va transcurriendo esos negocios o ese compartir lo que tiene que ver con las utilidades o la pérdida de esa compañía. Porque si vemos, ya sabemos nosotros que una vez que las empresas tienen una utilidad, entonces van a tomar la decisión de qué van a hacer con esa utilidad. Ahí viene en estos casos, entonces las empresas van a tener que reunirse. Yo les decía que esto se hace por medio de una asamblea de junta directiva donde se reúnen los socios, hay quórum, que quiere decir que esté más del 50% de los accionistas, y entonces ellos deciden qué van a hacer con esas utilidades. Las pueden repartir o las pueden reinvertir. En este caso, cuando en este tipo de negocios se dé una utilidad y se reparta dividendo, entonces ahí se le va a repartir también a esa otra empresa que compró acciones o que tiene esa inversión en esa compañía. Entonces, todos esos detalles de la inversión, cómo contabilizar la inversión, a qué costo contabilizar estas inversiones, cómo participar de las ganancias de la inversión, todo eso es lo que nos habla esta NIF, que vemos que aquí la podemos ver que es la NIC 27. Si le damos número, la inversión en asociada es la NIC 27, es la NIF 10, porque acordémonos que hay las NIF integrales. Entonces, en las NIF integrales es la número 10. Y en la NIF para pymes, que es para la pequeña y mediana empresa, es la número 14. Estamos hablando aquí que
pequeña y mediana empresa. Entonces, si nos vamos dentro de la mediana empresa, puede darse eso. Estamos en una pequeñita, es más difícil que se dé un tipo de estas transacciones, pero ya una mediana empresa sí puede tener participación en otra compañía y lo podríamos ver más a fondo que se dé en la vida real, ya en las NIF integrales, que sería para las grandes compañías. Los requisitos, dice, para la preparación y presentación de los estados financieros consolidados de un grupo de empresas bajo el control de una controlante, es lo que nos habla esta NIF. Una sociedad controlada es una empresa que está bajo el control de otra entidad conocida como controlante. El control es la facultad de determinar las políticas financieras y operativas. Los estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo de empresas presentados como si fueran las de una sola entidad contable. Esto ya lo vimos, cómo se realiza en la práctica. Ahí teníamos 3 compañías y entonces veíamos cómo se consolidaba. Primero, cómo se eliminaban las transacciones entre ellas mismas para después tener esos saldos depurados como un solo grupo. Eso veíamos en el estado financiero consolidado. Dice que los estados financieros consolidados deben incluir a todas las controladas. No existen exenciones por control temporal o por distintas líneas de negocio o porque la controlada opere bajo restricciones significativas. Entonces aquí todas las empresas, una se dedica a vender una cosa, la otra se dedica a vender otra cosa. Digamos que no puedes decir que no las va a juntar porque una se dedica a una cosa y la otra a otra. Entonces eso no debe pasar. Aquí lo que nos dice es que se deben de incluir todas sin excluir a ninguna. Se eliminarán en su totalidad los saldos, operaciones, ingresos y gastos intragrupo. Por eso es que nosotros hacíamos las eliminaciones. ¿Por qué? Porque la NIF nos dice que se debe de eliminar todas esas operaciones que existen entre los mismos grupos, que es cuando entre ellas mismas, por ejemplo, se prestan dinero, una le envía mercancía a la otra, o sea, le factura gasto. Eso veíamos en las eliminaciones, si nos acordamos. Decía que una le vendió a la otra le facturó unos gastos, reconoce unos gastos financieros, le pasó unas cuentas por cobrar. Entonces, todas esas operaciones que se dan intragrupo entre ellas mismas, entonces eso se elimina en su totalidad para ya tener depurados los saldos que son los estados financieros, el estado financiero consolidado. Los 3, en ese caso eran 3 compañías unidas los saldos, por eso era que los sumábamos, después las eliminaciones y tener el estado financiero consolidado. Aquí nos habla sobre la NIF en particular. Esta nos dice que se aplica a la contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados y en estados financieros de un inversor que no es una controladora, pero tiene una inversión en una o más asociadas. Entonces aquí va la NIF para empresas que están dentro del mismo grupo o simplemente vos tenés una participación en otra compañía. Por eso es que vamos a ver en la parte ya numérica 2 ejemplos. También existen los estados financieros separados. Son aquellos que se preparan y presentan de forma adicional a los estados financieros principales de la entidad. Una entidad puede elegir preparar estados financieros separados además de sus estados financieros principales. Aquí nos dice que es una asociada, es una entidad, incluyendo una entidad sin forma jurídica definida tal como una fórmula asociativa con fines empresariales sobre la que el inversor posee influencia significativa y que no es una subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto. Una subsidiaria que es una entidad entre las que se incluyen entidades sin forma jurídica definidas, tales como las fórmulas asociativas con fines empresariales, que es controlada por otra entidad, en este caso la controladora.
El control es el poder para dirigir las políticas financieras y de operación y obtener beneficios de sus actividades. Y tenemos el negocio conjunto. Ese es un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una entidad económica que se somete a control conjunto. Los negocios conjuntos pueden tomar la forma de operaciones controladas. Entonces ya negocios conjuntos es que dos empresas se unen para formar una nueva. Ahí vamos a ver también un ejemplo con ese tipo de negocio. Cómo contabilizar la creación de un negocio conjunto y cómo contabilizar una participación en una subsidiaria o asociada. En lo que se refiere a influencia significativa, es el poder de participar en las decisiones de política financiera y de operación. O sea, cuál de las empresas tiene la influencia significativa, es decir, que por ellas se van a regir lo que es las políticas contables, por ejemplo, o las demás políticas que tenga la compañía. El poder en este caso es la capacidad de hacer o tener efectos sobre algo. Una entidad tiene influencia significativa cuando la capacidad de ejercer dicho poder existe de influencia significativa por parte de un inversor, representación en el consejo de administración, participación en los procesos de fijación de políticas, transacciones de importancia relativa entre el inversor y la participada, intercambio de personal directivo y suministro de información técnica esencial. La influencia significativa se puede obtener o perder sin que haya cambio en los niveles de propiedad. Entonces, ¿cuál de ellas tiene la influencia significativa? Aquí vemos, dice, la entidad Pantera adquiere el 35% de las acciones ordinarias que conllevan derecho a voto en una junta general de accionistas de la entidad Rosa. En este caso se supone que la entidad Pantera tiene influencia significativa sobre la entidad Rosa. En caso contrario, se requiere que se realice un juicio profesional para evaluar la situación. Aquí vemos una participación del 35% de las acciones en otra compañía. Entonces ya tiene derecho a voto. Y entonces en una junta general de accionistas, en una reunión, cuando se tomen decisiones de la compañía, entonces ya tiene una influencia. Porque ahí, por ejemplo, te alías con un 15% más y ya tenés el 30, 40, 50%. Entonces ya ahí podés trabajar un tipo de negociación. Diferente a que si tuviera solo, por ejemplo, un 5%. O sea, ahí ya no tendría influencia significativa. Digamos que va a estar dado en este caso por la participación que vos tengas en esa otra sociedad y que te conlleve a tener ese poder sobre tomar decisiones en este caso. En el caso de contabilizar las inversiones en asociadas, podemos utilizar el modelo del costo, modelo de participación y modelo del valor razonable. La elección de la política se aplica a la contabilización de inversiones en asociadas, independientemente de que una entidad debe preparar sus estados financieros consolidados, que es lo que ya vimos anteriormente. En el caso de que una entidad elija contabilizar sus inversiones en asociadas utilizando el método de participación y deba preparar estados financieros separados, deberá contabilizar sus inversiones en asociadas en sus estados financieros separados, ya sea el costo menos el deterioro del valor o al valor razonable con los cambios. Entonces ya sabemos que el valor razonable puede ser el valor de mercado de las acciones, por ejemplo, porque ahí vos tenés cuánto vale, no es lo mismo tener o saber cuánto valen tus acciones en relación al capital social y cuánto vale esta compañía en el mercado. Entonces ahí vemos diferencias en el valor y es a eso que le llamamos muchas veces ese valor de mercado o valor razonable. Porque la compañía puede estar valorada, digamos, en millones de dólares, $1 millón, y puede que el capital social
sean $100,000. Y entonces las acciones pueden tener un valor bajo, pero en relación al mercado, ¿cuánto vale esa compañía en el mercado? Puede tener un valor grande. Entonces ahí vemos diferencia entre el valor real de las acciones y el valor de mercado, que es cuánto vale la compañía. En el modelo del costo, un inversor medirá sus inversiones en asociadas, distinta de aquellas para las que hay un precio de contabilización publicada al costo, menos las pérdidas por deterioro del valor acumulada. El inversor reconocerá los dividendos y otras distribuciones recibidas prudentes de la inversión como ingresos, sin tener en cuenta si las distribuciones proceden de las ganancias acumuladas de la asociada. Un inversor medirá sus inversiones en asociadas para las que hay un precio de cotización publicado mediante el modelo de valor agregado. En el precio de cotización publicado, un inversor que haya elegido el modelo del costo contabilizará sus inversiones en asociadas para las que hay un precio de cotización publicado mediante el modelo del valor razonable. Entonces aquí en este ejemplo que nos dice que el 10 de enero del 2012 la entidad Sol adquirió el 30% de las acciones que conllevan derecho a voto de la entidad Luna a un valor de 300,000. Para el año finalizado, la entidad Luna reconoció una ganancia de 400,000. El 31 de diciembre, Luna declaró y pagó dividendos de 150,000. Y dice que el valor razonable a esa fecha de la inversión de la entidad Sol en Luna es de 425,000. Entonces aquí es como contabilizar en base al modelo del costo. Aquí que nos decía que tenemos que reconocer el valor de costo más los ingresos. Entonces aquí tenemos que la entidad Sol debe reconocer un ingreso por dividendos de 45,000. Porque nos dice que Luna está declarando y pagando dividendos de 150,000. Ese es el total. En este caso, Luna, la entidad Sol tiene una participación del 30% en la entidad Luna. Para eso ella aportó una cantidad de dinero de 300,000. Es su inversión, 300,000. Ajá, pero al año viene esa empresa donde vos tenés esa participación y reconoce que ganó 400,000. Como decíamos, vos invertís porque vas a participar de las ganancias de esa empresa porque es una inversión, la palabra lo dice. En este caso, de esos 400,000, ¿qué pudo haber pasado? Sacándole lógica al ejemplo, que se reunieron y que decidieron que la junta directiva que solo iban a pagar de esos 400,000, 150,000 para pago de dividendos. Ahora, ¿cuánto le corresponde a la entidad Sol? Entonces a Sol le corresponde el 30% de esos 150,000, que equivale a 45,000. Al 31 de diciembre, la entidad Sol debe de informar su inversión en la entidad Luna a un valor de 300,000, que es el costo porque es el modelo que está usando. En este caso no hay pérdida de valor razonable, no hay pérdida porque el valor razonable es de 425,000, menos los costos de venta de la inversión, supera el valor en libros de 300,000. Y la inversión valdría 345,000 al final del año. Porque si nos vamos a lo que nos dice la MIF sobre reconocer el método del costo, es que mediante que nos decía que vos vas a reconocer el costo de la inversión más los dividendos. Y también decía que puedes reconocer una pérdida del valor. Pero en este caso, como no existe pérdida existiría si tu valor razonable fuese menor que tu inversión. Entonces ahí existiría, es como cuando, si se acuerdan, cuando hicieron el deterioro del valor de los inventarios.
Entonces vos lo reconoces cuando es menor tu valor. Y cuando es mayor, pues en este caso, como es al costo, entonces no vas a hacer ningún ajuste. Solo en el caso de que sufra un deterioro del valor de la inversión. En este caso no existe. Por eso solo estamos reconociendo el costo más los dividendos. ¿Consultas? ¿No hay consultas? No. Después tenemos el método de participación. Según este método, una inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente al precio de la transacción y se ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en el resultado como en otro resultado integral del asociado. Las distribuciones recibidas del asociado reducirán el importe negro de la inversión. Una inversión medirá su participación en los resultados de la asociada y su participación en los cambios de patrimonio en función de la participación en las propiedades actuales. Al momento de la adquisición de la inversión en una asociada, un inversor contabilizará cualquier diferencia entre el costo de adquisición y la participación del inversor. Si hay algún indicio de que se ha deteriorado el valor de una inversión en una asociada, un inversor comprobará el importe en libros completos de la inversión por deterioro de valor de acuerdo a la sección 27. Como un activo individual, el inversor utilizará los estados financieros de la asociada en la misma fecha que los estados financieros del inversor. Si fuera impracticable, el inversor utilizará los estados financieros más recientes de la asociada. En lo que refiere a políticas contables, si la asociada aplica políticas contables que difieren de las del inversor, el inversor ajustará los estados financieros de la asociada para reflejar las políticas contables del inversor. Si la participación del inversor es la pérdida de asociada iguala, excede al importe en los libros de su inversor, en esta dejará de reconocer su participación en las pérdidas adicionales. O sea, ya las pérdidas exceden a tu inversión. Entonces no hay que seguir reconociendo nada, porque en ese caso ya excedieron a tu inversión. Discontinuación del método de participación. Un inversor dejará de aplicar el método de la participación a partir de la fecha en que use de tener una influencia significativa. Lo que hablábamos en cuanto a la influencia significativa es a cuán grande es tu participación en porcentaje en una sociedad. Si la asociada pasa a ser una subsidiaria o un negocio conjunto, el inversor medirá la participación en el patrimonio que mantenía al valor razonable y reconocerá las pérdidas o ganancias resultantes. Si un inversor pierde influencia significativa sobre una asociada, una disposición completa o parcial de su inversión dará de baja en cuenta a la asociada y reconocerá en los resultados la diferencia entre, por una parte, la suma de los importes recibidos más el valor razonable de cualquier participación conservada. Y si un inversor pierde influencia significativa por motivo distinto de una disposición parcial de una inversión, considerará el importe en libros de la inversión. Aquí tenemos el modelo del valor razonable, que es cuando se reconoce una inversión en una sociedad inicialmente. Un inversor la medirá al precio de transacción. El precio de esta incluye los costos de transacción. En cada fecha sobre la que se informa, un inversor medirá sus inversiones en asociada al valor razonable con cambio en valor razonable reconocido en los resultados. Un inversor que ha elegido el modelo del valor razonable utilizará el costo de deterioro del valor para contabilizar sus inversiones en asociadas en las que sea impracticable medir el valor razonable con fiabilidad. Si se determina que el valor de una inversión se ha deteriorado, el inversor reconocerá una pérdida por deterioro en los resultados. Un inversor
que ha elegido el modelo del valor razonable, utilizará el modelo del valor razonable para contabilizar todas sus inversiones en asociada en las que sea impracticable determinar el valor razonable con fiabilidad, sin incurrir en un costo o esfuerzo desproporcionado. En estas inversiones no se comprueba el deterioro del valor. Puede que en algunas inversiones, nos dice acá, sea muy difícil saber el valor razonable, el valor de mercado. El modelo del valor razonable proporciona información más relevante para los prestamistas que los otros modelos. Aquí nos dice, aquí nos lleva la misma NIF, nos explica el mismo, son los mismos montos con otros nombres del ejemplo anterior que era para el modelo del costo. Ahora el modelo del valor razonable, si se fijan, son los mismos datos, pero le cambiaron los nombres de las compañías. Dice que en enero de 2012 la empresa Estrella adquiere el 30% de las operaciones de la empresa Cruz por un valor de 300,000. Estas conllevan derecho a voto. Al finalizar el año, la empresa Cruz reconoció una ganancia de 400,000. El 30 de diciembre la empresa Cruz declara y paga un dividendo de 150,000. Al 31 de diciembre, el valor razonable de la inversión de Estrella en la empresa Cruz es de 425,000. Entonces aquí lo que vemos era como la anterior, en este caso cambiaron los nombres. La empresa Estrella hizo una inversión en la empresa Cruz por un 30% de las acciones, que eso equivale a 300,000. Esas llevan derecho a voto, quiere decir que tiene una participación significativa dentro de esa compañía. Al final esta empresa Cruz obtuvo una ganancia de 400,000, entonces igual la empresa La Estrella va a participar de las ganancias de la empresa Cruz. En este caso decidieron pagar 150,000 de dividendo y entonces el cálculo es el igual al anterior, los 150,000 por el 30%, son 45,000. Entonces aquí se reconoce el ingreso por dividendos de 45,000 y aquí, como es valor razonable, entonces también se va a reconocer el incremento en la inversión. En este caso, la diferencia o el incremento son 125,000 que resultan del valor razonable menos el importe en libro. Porque no dice, el valor razonable al día de hoy o el valor en el mercado es que esta transacción vale 425,000 y yo la compré en 300,000. Entonces, ahí hay un incremento de la inversión de 125,000. Entonces, la diferencia que podemos ver es que contabilizando la inversión al modelo del costo, entonces no se reconoce ese incremento, decíamos, solo se reconoce el costo inicial más los dividendos. Y también se puede reconocer, nos decía, un deterioro del valor que no existía. En el ejemplo no existía. Si existe, se tiene que reconocer. Ahora, con el valor razonable, vos vas a incluir también dentro del reconocimiento de la inversión el incremento en el valor razonable. Entonces aquí esos 125,000 se tienen que contabilizar en el caso de que vos utilices el modelo del valor razonable para contabilizar tu inversión. Entonces esos 125,000 ahí se tienen que reconocer dentro de la inversión. El inversor que contabilice sus inversiones en asociada utilizando el método de valor razonable reconocerá en los resultados un dividendo procedente de la asociada cuando surja el derecho a recibirlo. Igualmente se va a reconocer el dividendo. En lo que refiere a la presentación de los estados financieros, el inversor clasificará las inversiones en asociada como activo no corriente. Información a revelar. Un inversor en una asociada revelará su política contable para inversiones en asociada, cuál de las políticas está usando. Si el modelo de costo, si el modelo de participación, si el modelo de valor razonable. El importe en libros de las inversiones
en asociadas, el valor razonable de las inversiones en asociadas, utilizando el método de participación. Políticas contables. Se contabiliza el costo menos cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. Las inversiones para las que existe un precio de cotización se contabilizan al valor razonable y los cambios en el valor razonable se reconocen en el resultado del periodo. Los ingresos por dividendo procedentes de asociadas también se reconocen dentro de la contabilidad. Eso lo vamos a ver por medio del ejemplo práctico. ¿Consultas? Aquí tenemos el encabezado del ejercicio, del ejemplo. Y entonces nos dice que la empresa Mudanzas Moderna S.A., cuya principal actividad es la prestación de servicio de mudanza a nivel nacional e internacional, ha adquirido durante el 2019 las inversiones en acciones comunes que a continuación se detallan. El 1 de enero del 2019 adquirió en efectivo el 35% de las acciones comunes de agencia aduanal, pagando un monto de 350,000. A esa fecha, la cantidad de acciones suscritas, pagadas y en circulación de agencia aduanal era de 10,000 y su valor era de 100. Agencia aduanal es una entidad especializada en la prestación de servicios de importación y exportación de mercadería. El 1 de enero de 2019, Mudanzas Modernas y el Cometa suscribieron un contrato por medio del cual establecieron una alianza estratégica. Los aspectos más importantes derivados del contrato de alianza estratégica suscritos por ambas entidades se detalla a continuación. La creación a partir del 1 de enero de 2019 de Transportes Internacionales S.A. El capital social suscrito y pagado en efectivo de Transportes Internacionales S.A. será la suma de 100,000 y estará compuesto por 10,000 acciones de 10. La participación accionaria quedará distribuida de la siguiente forma. Mudanzas Modernas 50% y el Cometa 50%. Van mitad y mitad. Ambos participantes acuerdan mantener el control conjunto sobre las políticas financieras y operativas de Transportes Internacionales S.A. Y Transportes Internacional S.A. es una entidad que estará dedicada a la prestación de servicios de transporte a nivel internacional. Entonces aquí tenemos dos tipos de operación. En la primera, entonces tiene una participación en otra sociedad y en la segunda es un negocio conjunto cuando dos compañías como Mudanzas Modernas y el Cometa crean una nueva que sería Transportes Internacionales S.A. Al 31 de diciembre de 2019 y 2020, fecha de cierre anual de Mudanzas Modernas, se dispone la siguiente información. Entonces aquí tenemos para agencia aduanal, durante el 2019 y 2020 el patrimonio de agencia aduanal se ha visto afectado por las siguientes transacciones. En el 2019, debido a la mala gestión desarrollada por las áreas de mercadeo y operaciones, la entidad incurrió en pérdidas netas por la suma de 50,000. Las ganancias de cambio por conversión correspondiente al periodo contable y que se derivan de la conversión de una moneda extranjera a la moneda funcional de los estados financieros de una subsidiaria propiedad de la entidad, la cual está domiciliada en el exterior, ascienden a la suma de 6,000. Las plusvalías netas correspondientes al periodo contable y que provienen de la medición a valor razonable de las inversiones en subsidiarias que la entidad posee representa un monto de 12,000. En el 2020, producto de una importante reestructuración llevada a cabo en las áreas de mercadeo y operaciones, la cual derivó en una mejora de la eficacia y eficiencia de los procesos desarrollados por el personal,
La entidad logró obtener utilidades netas por un monto de 70,000. Las pérdidas de cambio por conversión correspondiente al periodo contable y que se derivan de la conversión de una moneda extranjera a la moneda funcional del estado financiero de una subsidiaria propiedad de la entidad, la cual está domiciliada en el exterior por un monto de 9,000. Las minusvalías netas correspondientes al periodo contable y que provienen de la medición a valor razonable de las inversiones en subsidiarias que la entidad posee han sido cuantificadas en la suma de 3,000. Ahora, para transportes internacionales, S.A., que ya sería el negocio conjunto, durante el 2019 y 2020, el patrimonio de transportes internacionales S.A. se ha visto afectado por las siguientes transacciones. En el 2019, debido a que la entidad inició operaciones, acumuló pérdidas por la suma de 20,000. En el 2020, el posicionamiento paulatino en el mercado y una buena gestión de las áreas de mercado de operaciones permitió a la entidad obtener utilidades por 15,000. Y el incremento en el superávit por revaluación correspondiente al periodo contable y que se deriva de la revaluación de los activos de propiedad, planta y equipo, asciende a un monto de 10,000. Entonces lo que nos pide es efectuar los asientos diarios para medir la inversión. Aquí está el famoso superávit por revaluación, que es lo que hemos estado viendo últimamente y era lo que les decía que esa medición posterior de los activos, en este caso puede ser un activo fijo, entonces en esa medición posterior vemos que el activo aumentó de valor, por ejemplo, miramos un terreno, un ejercicio de Cristo, entonces ahí es donde nos lleva a obtener este tipo de superávit cuando se reevalúan los activos, porque por eso es que utilizamos NIF, porque por medio de la NIF nosotros estamos reevaluando, en este caso los activos, para saber, vos podés tener una pérdida por deterioro o puedes tener ese superávit por revaluación, o sea, cualquier de las dos cosas. Ya sabemos que uno es una ganancia y otro es otra, y el otro es una pérdida. Entonces aquí tenemos dos tipos de transacciones o de inversiones o de negocio. Tenemos una que es una inversión en una asociada y la otra tenemos un negocio conjunto. Voy a volverme a... Voy a volverme a conectar porque me va a sacar a mitad. ¿Oyeron?